Jorge, tengo 26 años, soy de la carrera de preparación física del cuarto semestre. Estamos en el ramo de entrenamiento de la fuerza y de la velocidad y nuestro tema escogido es la saltabilidad en el fútbol. Hola, me llamo Octavio Arce y tengo 22 años. Hola, yo soy Jairo Hernández y tengo 23 años. Hola, yo soy Diego Reyes y tengo 32 años. Buenas tardes, me llamo Marisa Silva y tengo 26 años. En relación a cómo podemos mejorar la saltabilidad de nuestro deportista, hablaremos de los métodos que podremos utilizar para mejorar su rendimiento. Esto debiese ayudar a generar fuerza inter e intramuscular, generando más fuerza de forma aislada o combinada. Se puede mejorar el rendimiento en diversos gestos deportivos. Esta variable está netamente relacionada con la fuerza explosiva. Generando una buena base y un buen entrenamiento, el deportista debería aumentar la altura de su salto. Abarcaremos el método simple, combinado y francés, donde podemos ver que con ejercicios de fuerza y pliométricos serán beneficiosos para el futbolista que reciba dicho entrenamiento. En cuanto a la historia del fútbol, podemos observar de que esta información ya se ha llevado a cabo hace más de 100 años. Pero la información más concreta que queremos observar en este momento fue de que en 1863 hubo una separación entre el rugby y el fútbol, donde por la parte del fútbol se formó la Association Football. Y a partir de ahí fue cuando se formaron ya los clubes y el deporte en sí, donde hubo más información de esto. En 1871, Inglaterra ya contaba con más de 50 clubes para poder jugar. Y en 1872 se jugó por primera vez en Inglaterra, en el cual la copa era la Copa de Inglaterra. A partir de esa fecha y hasta el día de hoy podemos observar cómo el deporte del fútbol ha crecido exponencialmente, ya que se ha podido jugar en los Juegos Panamericanos como a niveles ya internacionales a partir de todo el mundo. Dentro de lo que es el fútbol, el gran ente que rige todo esto es la FIFA. Aún así, esto está dividido en federaciones que tienen sus propios organismos que se está dividiendo prácticamente por continente. Actualmente son 211 países que participan dentro de la FIFA, siendo más países que la ONU actualmente, y nos dividimos de la siguiente forma. Tenemos la CONMEBOL, que es los países de América del Sur, la UEFA, que son los países de Europa, más 3 países de Asia. Luego tenemos la AFC, que son 42 países de Asia más 2 de Oceanía. Luego tenemos la CAF, donde participan 54 países de África. Luego tenemos la CONCACAF, que son 33 países de América del Norte, incluyendo América Central, y 2 países de América del Sur. Y luego tenemos la UFC, que son 11 países de Oceanía. Una breve explicación sobre sistemas de resistencia aeróbico y anaeróbico. El sistema aeróbico se relaciona con intensidades leves a moderadas y anaeróbico con intensidades altas y muy altas. Ahora sí nos relacionamos al fútbol. El fútbol depende principalmente del metabolismo aeróbico debido a la larga duración que tiene este de 90 minutos. La intensidad promedio del ejercicio es de 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta corresponde al 75% del VO2 max. Esto quiere decir volumen de oxígeno máximo. ¿Okay? Aunque el metabolismo aeróbico domina la distribución de energía durante un juego de fútbol, las acciones más decisivas se cubren mediante el sistema anaeróbico para realizar sprint cortos, saltos, taclees y juegos de duelo o combates 1v1, por decirlo así. La liberación de energía anaeróbica es determinante con respecto a quién corre más rápido o salta más alto en el juego. A la hora de poder liberar esa energía anaeróbica, el jugador utilizará predominantemente sus depósitos de carbohidratos y fosfocreatina muscular. Por esto es necesario llevar una correcta alimentación para cumplir de mejor manera en el juego y a nivel del jugador. Hablaré sobre fisiología en esta oportunidad. Comenzando con el sistema nervioso central. Este sistema es el encargado de mandar las señales y acciones a diversas partes del cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático está dividido en 2 partes funcionales. Somático, que es quien dirige las acciones voluntarias, ya sean contracciones, movimientos, etc. Y autónomo, encargado de la parte involuntaria del organismo, ya sea respirar, los latidos del corazón, etc. Este mismo tiene 2 subdivisiones funcionales que son parasimpático
y simpático. El primero lleva al organismo a la relajación y el segundo prepara el organismo para el estrés. Si le llevamos a una parte más técnica, con palabras más científicas, podemos decir que el sistema nervioso simpático puede ser más evidente e incluso más conocido. De hecho, se le conoce como respuesta de huida, ya que aparece en situaciones de estrés, excitación y miedo. Por otro lado, si los latidos del corazón, los ciclos ventilatorios aumentan, el encargado de disminuirlo son las hormonas del sistema parasimpático. Para poder saber en qué nivel se encuentra el deportista tenemos que realizar ciertas pruebas anteriormente. Y en base a eso podemos planificar sus capacidades físicas, que en sí en qué nivel se pueden encontrar y en qué tenemos que mejorar. Para eso existe la fuerza elástico explosiva, que es la que le va a generar en este caso al deportista la saltabilidad que nosotros necesitamos para este deporte. Tenemos la fuerza de resistencia, que también es un punto clave a la hora de generar todo el esfuerzo para dar ese salto que el deportista necesita para recepcionar el balón o en cualquier situación que pueda facilitar la recepción del balón para el deportista. Y en cuanto a la flexibilidad, tenemos dos variantes, que es la flexibilidad activa y la pasiva. Estos dos componentes tenemos que generarlos, tenemos que trabajarlos de igual manera, cosa de que el deportista a la hora de realizar el salto pueda hacerlo con total comodidad sin provocarle alguna lesión o incomodidad para él. Y en base a esto nosotros podemos seguir mejorando al deportista en su desempeño. En cuanto a la base de todos estos componentes, solamente nos centraremos en cuanto a la potencia en la saltabilidad, ya que para generar un buen salto con un buen nivel en cuanto a altura, tenemos que generar una buena fuerza del tren inferior junto con una estabilidad del core. Para esto tenemos que generar fuerza y velocidad, que para esto también tenemos que entrenar al deportista. Y como dice también Álvarez del Villar en el 83, dice claramente: por su parte define las cualidades o capacidades físicas como los factores que determinan la condición física de un individuo y lo orientan para la realización de una determinada actividad física, posibilitando mediante el entrenamiento que el sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. Entonces, en base a esto podemos ver y observar de que desarrollar esta capacidad física de la fuerza y la velocidad en sí claramente puede generar una mayor potencia para el atleta. Pero todo esto va de la mano con una buena planificación del deportista y una buena nutrición también. Aquí entran también en juego las otras capacidades físicas también, de que en sí todas cumplen un rol importante, pero siempre una va a predominar antes que la otra. Y es por eso de que para predominar también la fuerza tenemos que tener en consideración las otras capacidades físicas que son igualmente de importantes. Pero la fuerza, como dijimos anteriormente, es la base de cualquier deporte. Una de las cuatro capacidades físicas, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad o movilidad, hay un punto importante y es la base de los cuatro componentes, que es la fuerza, ya que gracias a la fuerza se podrá aumentar cualquiera de los otros tres componentes. Para esto no queremos centrar solamente en tres puntos importantes de esta, que sería la fuerza de velocidad, que sería la explosividad, que es lo que estamos buscando en la saltabilidad del deportista en ese deporte. Estamos buscando la velocidad de reacción a la hora de recepcionar ese balón en el aire. Y también la flexibilidad, ya que creemos que es un punto importante también del deportista, tener una buena flexibilidad y movilidad para que pueda generar una buena potencia en cuanto al salto. Para esto, para mejorar la fuerza y la potencia, la velocidad, existen diversos tipos de métodos de entrenamiento y a través de esto podemos guiarnos también para poder mejorar al deportista en sí. Una de las cuatro capacidades físicas, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad o movilidad, hay un punto importante y es la base de los cuatro componentes, que es la fuerza, ya que gracias a la fuerza se podrá aumentar cualquiera de los otros tres componentes. Para esto no queremos centrar solamente en tres puntos importantes de esta, que sería la fuerza de velocidad, que sería la explosividad, que es lo que estamos buscando en la saltabilidad del deportista en ese deporte. Está buscando la velocidad de reacción a la hora de recepcionar ese balón en el aire. Y también la flexibilidad, ya que creemos que es un punto importante también del deportista, tener una buena flexibilidad y movilidad para que pueda generar una buena potencia en
en cuanto al salto. Para esto, para mejorar la fuerza y la potencia, la velocidad, existen diversos tipos de métodos de entrenamiento y a través de esto podemos guiarnos también para poder mejorar al deportista en sí. Cuando hablamos de la fuerza como manifestación en sí, esta se divide en 3 tipos: fuerza máxima, fuerza rápida y resistencia de fuerza. La saltabilidad es directamente afectada por el rango de la fuerza rápida, correspondiente a la capacidad del sistema neuromuscular para mover el cuerpo, partes del cuerpo u objetos con máxima velocidad. El salto es una contracción máxima concéntrica, donde fisiológicamente son afectadas las concentraciones de BC y lactato, producto que es un movimiento súbdito, con una duración muy breve, entre los 15 en sujetos entrenados hasta 30 segundos. Por ende, corresponde al sistema anaeróbico láctico. Considerando otra vez a este movimiento como uno de los principales de su categoría, son afectados por la mejora de la coordinación intramuscular, la cual, gracias a la sincronización de los miembros que se encuentran en movimiento, puede aumentar sustancialmente la fuerza aplicada, especialmente en las modalidades que necesitan aceleración del peso, como es nuestro peso rompiendo la fuerza de gravedad. El ejemplo más notable es el salto de altura que usamos en el fútbol para realizar rebotes usando la cabeza, es decir, para responder el balón en el aire y cambiar su dirección. Bueno, continuamos con la distribución de los jugadores en el campo de fútbol. Tenemos al portero, quien es el responsable de proteger la portería. A los defensas, que están divididos en 2. Tenemos centrales, que se encargan de proteger la zona central del campo, y los laterales, que se encargan de defender la zona tanto izquierda como derecha del campo. Centrocampistas los diferenciamos igualmente en 2. Tenemos a los mediocentros, que se encargan de proteger la zona central, y a las bandas, que son los que protegen la zona tanto izquierda como derecha del campo, a diferencia que estos tienen una demanda más alta, porque recorren sprint de alta intensidad y tienen que ser muy ofensivos en el campo. Y finalizamos con los delanteros. Estos tienen una particularidad, que tienen un rol tanto defensivo como de ataque, al estar en la zona más alta del campo, pero si le dan una prioridad más a la parte defensiva, es más probable que pierdan el partido, porque su rol principalmente es de atacante. Y eso sería. Métodos. Si queremos buscar mejoras en el salto del deportista, primeramente debemos evaluar esta condición. Esto con el fin de programar, planificar y ejecutar sus entrenamientos, podríamos ver una mejora en este aspecto. Es cierto que aplicando diferentes métodos de fuerza, ya sea de manera aislada o combinada, se puede mejorar el rendimiento en diferentes gestos explosivos, ya sea como el salto o los lanzamientos. Métodos de entrenamiento simple. Tras una revisión bibliográfica, el primer tema que abordaremos será cuál o cuáles son los mejores ejercicios para desarrollar la fuerza explosiva y su correspondiente transferencia al salto, teniendo en cuenta la intensidad que cada autor utiliza en su metodología. Dentro de las posibilidades que barajaremos están los siguientes ejercicios: ejercicios tradicionales, ejercicios olímpicos, ejercicios pliométricos y sprints resistidos. Una vez analizados algunos artículos, podemos concretar que el entrenamiento basado en ejercicios de sentadilla en rangos de fuerza máxima y fuerza explosiva también producen beneficios de cara a aumentar la altura del salto. Métodos de entrenamiento combinados. Tras concluir el estudio, se puede observar que las ganancias son 3 veces mayor si se combinan ambos métodos de entrenamiento. El método de mejoría para el autor se basa en que la combinación con el ejercicio pliométrico permitiría utilizar de forma más eficiente la fuerza, produciendo una transición más rápida de la fase concéntrica y excéntrica. De hecho, algunas de las publicaciones a las que hemos hecho alusión han contrastado el efecto de combinar métodos de fuerza máxima con métodos pliométricos, demostrando que las cargas dentro de un entrenamiento producen un mayor efecto que utilizándolas por separado. El primer ejercicio que planificamos es el drop jump, donde se harán 3 series de 8 repeticiones con una altura de salto de 44 centímetros, donde debemos caer con la planta completa, no bajar tanto la cadera, aproximadamente hasta un cuarto de sentadilla, para lograr absorber la energía y saltar verticalmente.
El segundo ejercicio son los pogo jumps, donde haremos 3 series de 10 repeticiones. Este ejercicio debemos hacerlo con la mayor rapidez posible, saltando desde los dedos de los pies con las rodillas ligeramente flexionadas. El tercer ejercicio son saltos con peso, en este caso con mancuernas de 5 kilos cada una. Aquí planificamos 3 series de 8 repeticiones donde se busca la mayor altura de salto posible. Aquí sí podemos tener una mayor profundidad para lograr más impulso. Para la vuelta a la calma, planificamos un trote estático muy suave de 5 minutos. Esto también puede realizarse en una trotadora o caminando muy suavemente. Para finalizar, haremos estiramientos, donde estiraremos todos los grupos musculares involucrados en los ejercicios anteriores. Esto será alrededor de 8 a 10 segundos, con el fin de bajar la temperatura corporal y reducir las pulsaciones paulatinamente. Continuando con el entrenamiento de fuerza, vamos a realizar en este caso sentadilla con barra libre, un total de 8 repeticiones por 4 series. Vamos a realizar un trabajo de hipertrofia a base de una alta cantidad de series. Continuando, vamos a realizar estocadas con peso libre por 7 repeticiones por 4 series también, para poder garantizar esa hipertrofia del tren inferior y realizar una mayor explotación del componente de fuerza. Continuando, vamos a realizar un trabajo de pantorrilla y de gastrocnemio por un total de 8 a 12 repeticiones por 4 series. Vamos a realizar un trabajo corto de cardio y vamos a finalizar con una puesta a la calma a base de estiramiento, de tren inferior principalmente. Cabe decir que nosotros estamos realizando en este momento elongaciones de cuádriceps, isquiotibiales, sóleo y cadera, producto de la alta carga que nosotros realizamos mediante tanto el entrenamiento pliométrico como la otra carga que hemos realizado por la parte de fuerza. Asimismo, nosotros con este entrenamiento planeamos potenciar tanto la explosividad del salto como liberar la mayor cantidad de musculatura mediante el entrenamiento de fuerza. En conclusión, descubrimos que el fútbol, aparte de ser uno de los deportes más jugados a nivel global, también la cantidad de países que participan mueve mucha afición. Nos damos cuenta que la entrenabilidad en el salto en el fútbol es fundamental, ya que el fútbol tiene mucho roce, tiene demasiados componentes técnicos para poder ganar un partido. Falta de una sola falencia de algún jugador o una virtud. Y en este caso el salto está relacionado tanto a lo que puede ser recepcionar el balón, hacer una defensa o un cabezazo para poder realizar un gol. Así que en conclusión consideramos que el salto es muy importante dentro de los factores técnicos y tácticos dentro del deporte. Como explica Jaramillo Mantilla en el informe, dice que con respecto al IMC es como también el deportista se podrá enfocar su objetivo. Entonces, con respecto a nosotros, lo que nos conlleva es que podamos planificar con respecto al objetivo que tiene esa persona. Y si su IMC no corresponde hacia su disciplina que va a ejecutar, en ese caso tendremos que trabajar primero con su IMC y posteriormente trabajaremos ya con los gestos técnicos que conlleva su deporte. Pudimos observar en este informe de que tanto como la saltabilidad que explicamos, también en el fútbol hay ciertas técnicas que también son muy importantes a considerar, tanto como los piques o los saques. Para todo esto consideramos de que la potencia es un factor bastante importante en este deporte, con la base de que la fuerza es la que conllevará toda su disciplina en este deporte. Sabemos de que es muy importante trabajar la fuerza en todos los deportes y solamente la saltabilidad en este deporte, en este gesto técnico, pudimos observar de que la potencia influye bastante en este deporte. Con respecto a esto, sabemos de que hay que trabajar mucho por esa parte y que hay que planificar con respecto, como dije, hacia los objetivos que tiene esa persona y al entrenamiento que también corresponde a ello.
Si sabemos de que el deportista tiene ciertas falencias en algún gesto técnico, tenemos que saber en qué momento falla y trabajar más en eso. Y para que evitemos de que el deportista pueda tener alguna lesión en el futuro y así también podamos trabajar como corresponde con ese deportista o con ese atleta. Como mencionamos anteriormente, la saltabilidad es un aspecto muy importante a la hora de competir dentro del terreno de juego. Si logramos aumentar la altura de salto del sujeto, obviamente su rendimiento será mayor y los beneficios van a ser numerosos. Es por eso que siempre debemos estar dispuestos a mejorar y a pulir a nuestros deportistas. La programación y la planificación serán fundamentales a la hora de que queramos ver mejoras. Bueno, para concluir, entendiendo toda la información obtenida en los papers que ya fueron manifestaciones de la fuerza, métodos de entrenamiento, capacidades físicas, psicología, fisiología, dará a entender que una buena periodización del entrenamiento y un buen ajuste de las cargas, que ya sean intensidad, volumen, duración, frecuencia, etc., nos van a llevar al resultado esperado, que es la mejora del salto. Así, entendiendo que un buen entrenamiento en esta área, ya sea de fuerza máxima, entendiendo que las cargas deben superar el 85% de un RM, y un entrenamiento pliométrico que tiene que ser del 50 al 60% de un RM pero explosivo, y piques de muy alta velocidad pero de corta distancia, nos van a llevar a un resultado esperado o deseado en este caso, que es la mejora del salto. Pero sí también entendiendo que este deporte, al ser tan complejo, conlleva áreas internas que son la resistencia. Por ende, un buen VO2 max nos va a dar lo necesario para aguantar este deporte tan exigente, que son de 90 minutos o más dependiendo. Pero a la vez, al ser un deporte de muy alto gesto técnico, incluye cambios multidireccionales, sprint, piques, es algo muy complejo, y al no tenerlo entrenado y trabajado nos puede llevar tanto a una pérdida como a aumento de las capacidades físicas del deporte, en este caso del deportista. Cabe añadir que el entrenamiento de la fuerza y la pliometría para el salto son factores clave. Por ende, nosotros tenemos un entrenamiento súper potente al momento de realizar este tipo de movimientos. Asimismo, el fútbol le da este aspecto más dinámico de lo que es el salto, lo cual nos garantiza que puede ser un trabajo muy práctico y eficiente a largo plazo.